9:32 de la mañana, ya nosotros volvemos con más de Punto de Corte Radio, invitándolos a que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382, 0414-543-5382, para alguna pregunta, comentario, denuncia que quieran hacer, y por supuesto a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Lustay Franco, secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, dirigente estudiantil por supuesto y dirección juvenil nacional del Partido de Acción Democrática, y Zairán Rivas, el dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, secretaria juvenil nacional de Bandera Roja. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti, Joan. Bienvenidas y muy buenos días. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre el pronunciamiento de algunas casas de estudios, incluso la Asamblea Nacional el día de ayer se pronunció en cuanto a la alta tasa de diáspora, no solamente de profesores universitarios, sino también de los estudiantes. Esta deserción estudiantil está afectando realmente, está generando una crisis universitaria. Quisiera comenzar con usted para que me expliques un poco lo que es, qué sucede en la Universidad Central de Venezuela, no solamente en ella, sino en las otras casas de estudio, esta crisis universitaria, cómo está afectando de lleno la academia. Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros apostamos a la multiplicación de estos espacios como garantes de democracia en cada rincón del país. ¿Qué pasa? La cuestión es que nosotros no podemos hacer un señalamiento aislado de lo que significa la diáspora nacional con la deserción estudiantil. Lo que nosotros estamos viendo no solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en las distintas casas de estudio. Cuando nos referimos a casas de estudio también incluimos inclusive a la primaria y a la secundaria. Nosotros tenemos una deserción educativa importante, que los números, la cifra la podemos decir, un 40, 60%, pero la verdad es el daño real es en la formación educativa, en la formación académica de los venezolanos del futuro. Estamos hablando de un periodo de aquí a 5 o 6 años que no vamos a tener una capacitación, digamos, acorde al nivel educativo mundial. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esa reflexión. Por otro lado, cuando hablamos de comunidad universitaria, incluimos a todos los sectores, no solamente profesores y estudiantes, sino también a obreros. Cada quien cumple su papel dentro de la universidad. Y la crisis ha sido el catalizador de la falta de motivación de ir a la universidad. Las cifras son muchísimo más alarmantes. Fíjate que institucionalmente se habla de un 40%, pero cuando tú haces revisión del tema, puedes tener gente inscrita que no asiste a clases, puedes tener inclusive clases que se puedan dar 3 veces a la semana y quedan en acuerdos en la que se da solamente una vez porque no existe condiciones mínimas para que esas personas asistan o mantengan viva la universidad. ¿Cuáles son estas condiciones mínimas? Bueno, estamos hablando de un transporte público inexistente, estamos hablando de un sueldo mínimo que es algo paupérrimo, eso es una burla. O sea, cuando nosotros, la cesta básica está pasando del millón de soberanos, o sea, estamos hablando de una cuestión insostenible en las casas de familia. Cuando hablamos inclusive de las condiciones mínimas que puede tener un estudiante, por ejemplo, el tema de la formación. Mira, el proceso que está pasando ahorita en los nuevos inscritos en la universidad, el proceso de asignación, nosotros hacíamos alarma hace varios años sobre esto. Se triplicó, es una locura. Estamos hablando de que no existen capacitación mínima de matemáticas, conocimiento mínimo. O sea, lo que nosotros estamos teniendo es mucho más grave de lo que la gente a veces hace la crítica pública. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, entender de que la transición política se está dando en el país y para prepararlo hay que internalizarlo. Nosotros necesitamos abocarnos a un proceso donde también cuando se habla de contingencia no solamente se habla de contingencia de salud, que es válida porque estamos hablando el primer paso de vivir, pues, pero nosotros también tenemos que hablar de una contingencia educativa. Aquí nosotros vamos a tener que hacer un llamado en democracia a todos los docentes jubilados, o sea, a llamar a la familia venezolana a que retomemos el hilo dentro del tema de la orientación académica, no solamente para el tema de las universidades. Inclusive las universidades en este momento se han vuelto casi que para solo un grupo que pueda sustentarse dentro de una clase de estudio para el tema de educación superior. Allí quería llegar, Lustay, y precisamente hoy con Zairán, que ustedes en su dirigencia estudiantil, ¿qué han podido recoger de los testimonios de los estudiantes? ¿Qué es lo que más les preocupa? O sea, ¿qué es lo que dice? Mira, Zairán, estas son las condiciones mínimas, las que ya mencionaba Lustay, que nos preocupa ahorita. Simplemente nosotros necesitamos esto para poder sacar nuestra carrera.
Mira, realmente la crisis que vive la Universidad Venezolana no escapa de la crisis nacional. Los estudiantes están imbuidos en una crisis donde al tener primero que trabajar y te obligan, ya no es como antes que el estudiante se podía dedicar solo a estudiar, investigar y generar conocimiento, sino que ya tiene que trabajar para poder sobrevivir y contribuir con la crisis que hay en sus hogares. Además de eso, la universidad a los estudiantes antes que tenían problemas económicos que no le permitían cubrir con sus estudios, te daba una beca, te daba un comedor donde tú podías comer las 3 veces al día, tenías un transporte que te traía desde Guatire, de La Guaira, de Valles del Tuy hasta la universidad. La verdad es que ahora tú tienes que ver cómo te cubres el transporte y el efectivo. Tienes que ver cómo no tienes ninguna beca. La beca es un chiste, sale más caro sacar una copia que una beca. O sea, la beca son 720 bolívares y te llega el mensaje, abono de nómina. Okay. El comedor no funciona, el estudiante no tiene. Esporádicamente han tratado de abrirlo con esfuerzos que ha hecho la dirección del comedor para un desayuno, una cena, un almuerzo, pero la verdad es que no tiene el presupuesto correspondiente. Y por otro lado, las condiciones de estudios y de deterioro, en este caso de la universidad. Por supuesto, una de las cosas que más dicen los estudiantes es cómo pueden culminar sus estudios con estas condiciones que tienen en la universidad, cómo pueden culminar sus carreras con estas pocas condiciones donde prácticamente están sobreviviendo. Y hemos visto situaciones dolorosas donde jóvenes que ya son tesistas, donde jóvenes que están estudiando ingeniería eléctrica, que están en los últimos semestres de química, que son carreras que pueden contribuir con el desarrollo científico-tecnológico del país y el aporte al desarrollo nacional, se van y muchos porque tienen que ir a trabajar, otros porque no. Y se me viene ahorita en la mente, ahorita estamos viendo un problema grave con lo que son las residencias estudiantiles, están dolarizadas y hay una cantidad de jóvenes que son del interior que se han tenido que regresar para estar allá con sus familias porque no tienen cómo pagar $50 de una residencia o $30 aproximadamente, entre 30 y 50 dólares una residencia estudiantil. Es imposible y han tenido que abandonar los estudios por esto. Y en general, o sea, entender la crisis universitaria es entender un gobierno que es dependiente, que se entregó, bueno, estos llegaron con el imperialismo estadounidense y tal, pero le entregaron a los chinos y a los rusos. Cuando tú te entregas, a ti no te interesa el desarrollo científico-tecnológico, porque destruyes la producción, no te interesa lo que te genere conocimiento. Lustay, precisamente lo que menciona Zairam, esta crisis está netamente relacionada con una situación ideológica política del gobierno de Nicolás Maduro, no. ¿O qué factores como tal han producido esta Joan, crisis? la corrupción no tiene tilde ideológico. La corrupción es un tema de formación y la corrupción puede estar en derecha, en izquierda, en centro. Nosotros tenemos que superar esos debates con entender de que lo que nosotros queremos es acabar con la corrupción. Estos 20 años han sido para consolidar prácticas que se querían erradicar, en la que la gente en el 98 quería un cambio en el país y la verdad fue engañada. Sumo a lo que decía la compañera Zairán, te coloco algo. No solamente que las residencias estudiantiles, sino que ellos fueron agravantes de esa situación. ¿Con qué modelo? Bueno, con el tema de la modificación de los patrones para la asignación OPSU. Le hicieron un daño con el tema de la asignación territorial. Sí, asignaron al chamo de Apure para acá, pero le dan garantías mínimas para que el chamo de Apure consigna. O sea, destruyeron la meritocracia académica en las casas de estudio. O sea, esto es una política de Estado desde el día 1. Es necesario acabar con las universidades. ¿Por qué? Fíjate cómo lo hicieron. Bueno, fueron pasito a pasito. O sea, ¿qué garantías tiene ser profesional hoy en día en Venezuela? Ninguna. O sea, tú tenías antes, por la época de mis papás, nuestros papás, la abuela era analfabeta y el papá podía haber ido a Harvard a tener un posgrado con la beca Fundayacucho. ¿Qué pasaba ahí? Era garantía de movilidad social. O sea, una familia de 10 muchachos, pudieron salir los 10 muchachos graduados y echados para adelante porque su sueldo le daba para tener condiciones mínimas en su país, no en otro. Ahora bien, hay responsabilidad también de la rectoría de las universidades. Oye, disculpa para finalizar la idea y sigo con eso. Una de las cosas que también es importante es que no solamente que no hay garantías para subsistir, es que no hay garantías de ejercer. Pierdes la génesis de tu carrera, no hay manera de ejercer en tu país. ¿Qué vas a ejercer? El buhonerismo, que es lo que se ha puesto de moda en este país. Los rectores, bueno, yo creo que han hecho un esfuerzo titánico en primero subsistir, no dejar el pelero.
Eso yo creo que es un esfuerzo titánico. Esa gente con nietos, con sobrinos, con familias, seres humanos, se pudieron haber ido hace rato y tomar una decisión propia, personal, de decir me voy porque no aguanto la persecución, no aguanto el señalamiento, no aguanto que me digan que me robo los reales, no aguanto la discriminación, no aguanto esto. Y evidentemente también truncaron las universidades con el tema de la no renovación. Fue el mismo, responde la misma ruta desde el día 1 para acabar con las universidades. No quiero que se renueven las autoridades. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú hablas de renovación de autoridades o renovación de dirigencia, tienes a gente fresca, tienes gente que quiere hacer, decía Andrés Eloy Blanco, mira, hay dos cosas que hablan bastante, un diputado nuevo y bueno, ponía otro dicho, pero lo que te quiero decir, cuando uno llega de nuevo al cargo, evidentemente la primera ansiedad es cumplirle a la gente que te va a poder. Te interrumpo porque tenemos que ir a una pausa comercial. Lustay Franco, Zairán Rivas, dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, volvemos con más de Punto de Corte Radio, 9:45 minutos de la mañana. Rápidamente, Lustay, me estás mencionando algo que es grave, que pudiera ser lo que es la privatización de la universidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay posibilidades? Hay sectores que en la desesperación han hecho intentos de asumir de que las universidades deben tener cierto grado de privatización. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Y cuidadosos con eso porque, bueno, porque es una lucha, el tema de la autonomía de la universidad, el tema de que es además un derecho constitucional de que sea pública, gratuita y de calidad. Eso funcionó en este país. No que haya dejado de funcionar por metodologías erradas y prácticas absurdas y corruptas en 20 años, quiere decir que eso no haya sido factible. Eso fue factible para una Venezuela que se educó, que creció, que evolucionó económicamente, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Hago el llamado de atención porque sé que hay sectores, una cosa es generar una universidad sustentable a nivel tecnológico, a nivel de prácticas, a nivel para ejercer las profesiones, y otra cosa es que nosotros pasemos a una privatización de la educación en Venezuela. Yo creo que sí apostamos a una educación competitiva, o sea, de que existe el sector privado que crezca, por supuesto, y además ahorita que vamos a tener una declive, porque no tenemos infraestructura ni siquiera para asumir la educación en Venezuela, entendemos eso, pero hay que ser cuidadosos con el tema de volar a una toma radical del tema de la privatización de la educación en Venezuela, y eso en ese punto van a tener un frente en el caso de nosotros que defendemos una educación de calidad. ¿Hay posibilidad de que la universidad en general, no solamente la UCB, separen el tema de la deserción, no solamente de los estudiantes, el tema de los profesores que se han ido? ¿Hay posibilidad de eso? Mira, realmente con la crisis que nosotros hemos tenido, no solamente con deserción estudiantil, sino que así como hay una deserción estudiantil, hay una deserción profesoral enorme. Estas posibilidades siempre están en pie. Sin embargo, yo creo que hay que rescatar el esfuerzo loable que hacen todos los días una cantidad de profesores en las universidades, que los rectores, viendo en estas situaciones donde prácticamente han tenido que administrar una crisis, se han hecho todos los esfuerzos necesarios para levantar la universidad. Sin embargo, yo creo que ahorita, viendo los análisis y las estadísticas que ha publicado la Secretaría del UCB, se puede venir una crisis en la universidad, porque ya la mayoría de los estudiantes que no buscaban entrar en la UCB entraban en una de las universidades privadas que están en Caracas, pero ahorita el sistema de diagnóstico de ingreso a la universidad se cuatriplicaron. Las cifras de estudiantes que quieren entrar en la UCB pues no pueden pagar $150 mensuales en una universidad privada. Entonces, esto ve el nivel de crisis educativa a nivel universitario, en este caso, que se está creando, porque por la crisis económica que hay no tienen cómo pagar una universidad privada, pero tampoco las universidades públicas que hay ahorita en el país se dan abasto para poder ingresar a esta cantidad de estudiantes, sobre todo con la deserción profesoral que hay. Por eso es que yo creo que sin duda alguna hay que entrar en un proceso de defensa de la universidad venezolana, y ahí los rectores, los estudiantes, los profesores, el movimiento profesoral, los trabajadores pueden jugar un papel importante. Ese movimiento de defensa de la universidad está también incluido todos los movimientos estudiantiles. ¿Ustedes realmente están unidos para defender la Universidad Central de Venezuela, las universidades en el país, Lustay? Sí, es que cuando se trata de la defensa de la autonomía de la universidad, de la defensa de la educación en Venezuela, yo creo que todos los sectores ponen al lado sus requerimientos personales, sus egos, y simplemente van y asumen la convocatoria a la defensa de la universidad. Porque también hay movimientos políticos.
Claro, pero vuelvo y repito, yo creo que el problema es que nosotros tenemos que despartidizar la lucha gremial en ese punto. La defensa de la educación en Venezuela tiene que pasar, inclusive, te lo digo por la calle del medio, gente de sectores que en su momento simpatizaron con el gobierno, hoy asumen una defensa de la universidad porque estudiaron en esa universidad. O sea, es muy fácil, por ejemplo, las posturas tan indolentes que han asumido. Por ejemplo, ahorita cambiaron el ministro de Educación. Él es graduado de la Escuela de Derecho. Y ojalá uno siempre deja la esperanza suelta de que exista menos indolencia de la que siempre se ha perpetuado, no por un tema de reconocimiento a los que tienen hoy el gobierno de facto, no por eso, sino por el tema de que siempre se tiene que abogar por la universidad por encima de los colores partidistas. Mencionaste algo importante, que incluso gente que participó en el gobierno de Nicolás Maduro hoy día de alguna forma defiende la universidad. ¿A Claro. ustedes? No puedo dejar pasar por alto esa pregunta. En las elecciones a la federación se le fue acusado a su plancha también de alguna forma de pactar con partidos de gobierno. ¿Qué responde ante eso hoy día? Eso nadie lo cree. Sí, eso forma parte de la jugada, Bueno, de las prácticas que estamos hablando, de las malas y prácticas que de la hay que política. superar. Y que hay que Pero que superar. tampoco sería mal. Me refiero, si es en defensa de la No, que universidad. es que por eso nos ah, atacaron, por eso nos atacaron, porque además nosotros lo que decimos en privado lo mantenemos en público. Nosotros para la recuperación del país necesitamos de todos los colores políticos y necesitamos deslastrarnos de cualquier rencor, porque el rencor y el resentimiento fue lo que llevó a estos tipos a poder. Mire, que Por perdonar, por asumir esa postura de variopinto y de pluralidad, que nos maten, que nos fusilen, pero nosotros vamos a seguir con esa pluralidad y con ese contenido variopinto aquí y en Pekín. Lustay, Zairán tienen otro compromiso de volver a Punto de Corte Radio para volver a conversar no solamente la crisis universitaria, también el tema del rescate, de la institucionalidad, de la democracia en Venezuela. Así Ustedes mismo son es. parte fundamental de ello como movimiento estudiantil. Es por ello que muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Ya saben, comprometidas nuevamente. con Punto Gracias, de Iván, Corte. gracias, Fidelidad. Nosotros vamos a nuestra siguiente sección y ya volvemos con más de Punto de Corte Radio para finalizar el programa.